Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Radio Sonora? Les saluda su amigo Demián Duarte y bueno, estamos ya al aire, estamos en miércoles, es 23 de octubre, media semana, casi fin de mes y bueno, nosotros atentos a los contenidos. A ver, ayer en Palacio Nacional se presentó este plan de alimentación para México, con un énfasis importante. Mire, la soberanía alimentaria, sí; la autosuficiencia en abastos; la sostenibilidad, sí; bajarle al uso de pesticidas y algunos elementos negativos; y el cuidado intenso del agua. Así abría ayer Claudia Sheinbaum este tema. De la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y nos van a presentar el proyecto de soberanía alimentaria, de liconza y de alimentación para el bienestar. Para ello está Julio Verdeguer, secretario de SADER, Leonel. Como dijo la presidenta en la presentación, el eje rector, la brújula de la política de la Cuarta Transformación en el campo es la soberanía alimentaria. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que el país tenga todas las condiciones necesarias para garantizar el derecho constitucional a la alimentación, no solo hoy, sino que en el futuro. Eso quiere decir, por supuesto, producir más alimentos saludables, pero quiere decir también el bienestar de las personas que producen esos alimentos, tanto agricultores, pescadores, las personas jornaleras. Quiere decir cuidar nuestros suelos, quiere decir cuidar el agua, quiere decir usar menos plaguicidas, quiere decir reforzar nuestra ciencia y tecnología mexicana para la producción agroalimentaria. Todo eso es soberanía alimentaria, hasta un 10% en términos reales. Adelante. Ya les decía, el agua, la agricultura usa el 75% de todo el agua que se utiliza en México. La presidenta ha dispuesto un programa muy ambicioso de tecnificación del riego, como no se ha visto en muchas décadas. Lo lleva adelante Conagua. Nosotros estamos trabajando junto con Conagua para que en esas zonas que se van a tecnificar con una gran inversión del Estado, también llegue la asistencia técnica, el apoyo a la comercialización, el crédito, para que en esas zonas, ¿no es cierto?, se produzca más productos de más valor, se genere más empleo y más ingresos para los productores y para las comunidades de la zona. Ya estamos recorriendo uno por uno cada una de las zonas que van a ser tecnificadas. Hay 4 ejes principales en nuestro trabajo. El primero y el central es el bienestar de las personas que trabajan y viven en el campo. En el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador redujimos en 18%, más de 18%, en los primeros 4 años de su gobierno, la pobreza extrema por ingresos en el campo. Eso realmente no se vio en otros países de la región, pero todavía tenemos bastante que hacer para lograr la meta de bajar a menos de 2% de pobreza extrema en el país. Además, la presidenta nos ha encargado mucho poner una especial atención y dedicación a las personas jornaleras. Nos olvidamos de las personas jornaleras, son más de 2 millones de personas que trabajan cosechando los campos y la comida que todos nosotros recibimos y que se encuentran entre los más pobres y vulnerables de nuestra nación, particularmente las mujeres jornaleras. Se va a hacer un esfuerzo para garantizar sus derechos constitucionales a la salud, a la educación y a la vivienda. Y quiero enfatizar con mucha fuerza que aquí le cabe también una responsabilidad al sector privado, sobre todo en los derechos laborales de estas personas. El segundo gran eje es la producción. Tenemos que producir más. Lo central, lo principal, lo número 1 es garantizar la autosuficiencia de maíz blanco no transgénico, que es el centro de nuestra alimentación, pero además un elemento central en nuestra cultura. Y la presidenta nos ha encargado alcanzar la plena autosuficiencia en frijol. Voy a hablar más de eso. Pero hay que aumentar también otros productos de la canasta básica para que sigan bajando los precios. El agua es un elemento central. Todos ustedes, todas las personas que nos ven, saben que el país vive una situación compleja en materia de agua y la agricultura es una gran parte, el 75% del agua está usada en la agricultura.
tenemos que enfrentar el tema. Y el último aspecto que es decisivo es la sostenibilidad. Claro, escuchamos también al doctor Julio Verdegué, que es el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, importante, pero mire, la doctora, la presidenta, cerraba la presentación haciendo esta alocución. Bueno, como ven, es un programa muy completo de soberanía alimentaria y de alimentación sustentable y saludable para todas y todos los mexicanos. Es producir lo que consumimos, por supuesto que hay mercado, eso va a seguir existiendo, pero no solamente es apoyar a los pequeños y medianos productores, sino también tener alimentos saludables y a buenos precios para las familias mexicanas. Claro que es bien importante el tema de los alimentos. Y mire, mientras este tema sigue, la polémica en torno al asunto del Poder Judicial continúa, con el agregado de que hubo por ahí alguna ánimo. Siempre traen los de la oposición este ánimo de irnos a acusar con el vecino del norte, con los gringos, pues. Y esta situación trajo burlas hacia México. Vamos a escuchar primero lo que dijo Claudia Sheinbaum sobre esta reforma que va y que, bueno, dice ella, dicen que yo soy la que está en desacato y que violo la Constitución. No, los que lo violan son ellos. Ya otra vez hay una campaña, curiosamente, de García Luna ya nadie habla. Y ahora es el gran tema del desacato de la presidenta de la República. Ayer esta jueza que promueve esta suspensión, que pues ya salió públicamente a través de un medio de Milenio su historial, vocera del Poder Judicial en todos los medios. Los ministros andan hasta en Harvard. Otra vez una campaña así, pero que en México no hay Estado de Derecho, que se acabó la justicia. ¿Quiénes son los voceros para empezar? Y segundo, quien está violando la ley son ellos, ellas, las y los jueces que están defendiendo estos amparos frente al poder, a la reforma al Poder Judicial constitucional. Dicen que por derechos humanos. ¿Cuál violación a los derechos humanos? Bueno, están en paro, no hay ninguna represión, hacen manifestaciones, no hay ninguna represión. Eso no quiere decir que tengan la razón, por eso hay un debate público. Pero además, el pueblo de México tomó una decisión, que fue la reforma al Poder Judicial. Más personas de las que votaron por nosotros el 2 de junio están a favor de que se elijan a jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras por voto popular. Ellos violan la ley de amparo pública y notoriamente y se les abren las puertas de muchísimos medios. Yo no digo que no les abran las puertas, pero que tengan un balance. La imparcialidad, la objetividad tiene que ver con eso, una posición y la otra. Pero además, si algo estamos haciendo en México y va a ser un ejemplo al mundo, aunque en Harvard digan otra cosa, la elección del Poder Judicial va a ser un ejemplo, porque es el pueblo decidiendo sus jueces, sus magistradas, magistrados, ministros, ministras de la Corte a partir de un proceso de selección abierto, transparente, público. Entonces, estamos construyendo un verdadero Estado de Derecho en nuestro país. Y no se nos va a olvidar nunca, porque así llegamos nosotros, que nosotros servimos al pueblo de México. Quien está violando la ley es ella. Quien está vulnerando el Estado de Derecho es ella. Nosotros estamos siguiendo la Constitución y la reforma constitucional tal cual fue aprobada. ¿Qué quiere decir eliminar? O sea, hay que arrancar la Constitución, eso es lo que está pidiendo la jueza. Mutilar un diario oficial. No hay antecedente de que un juez o una jueza haya pedido eliminar. Por eso ayer lo repetí tantas veces. O sea, vean ustedes esto, a quien nos ve.
¿Qué quiere decir eliminar esto? Híjole, la verdad es que sí, está muy intensa esta visión de parte de la presidenta. Pero cuando le dijeron, oiga, se rieron de nosotros en Harvard, esto es lo que respondió la presidenta. Que nadie se burla de los mexicanos y las mexicanas. El pueblo de México tomó una decisión y la elección de jueces, juezas, a mí me toca defender a mi pueblo y a mi país y a mi patria y a todos los mexicanos también. Entonces, será muy reconocida la escuela de Harvard, pero sería bueno que la escuela de Harvard hiciera una investigación sobre la corrupción en el Poder Judicial mexicano y cómo en México se toma una decisión que existe en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos jueces se eligen. Es más, hay estados de la República en Estados Unidos que los jueces se eligen por partido político. La burla fue en la cuestión de los requisitos que se está poniendo. Vamos a dar ejemplo al mundo con la reforma al Poder Judicial, estoy segura. Okay, aunque los de Harvard no estén de acuerdo, y los invito a que hagan una investigación, porque allá se fue un ministro de la Suprema Corte. ¿Por qué no hace una investigación Harvard sobre las resoluciones de que no se paguen impuestos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿O sobre los amparos que violan la Constitución? ¿O sobre las liberaciones de delincuentes? ¿Por qué no se hace una investigación sobre eso? La verdad es que a mí también me genera molestia esta burla, pero en particular digo, oigan, México es un país soberano, México tiene derecho a cambiar la manera en la que se desarrolla esto y sobre todo, mire, la cuestión es que nos urge cambiar la historia respecto a cómo se desempeña el Poder Judicial. Está convertido en un nido de corrupción, en una cueva de ladrones, en una situación en donde se defiende a los que tienen billetes, a los malosos, a los delincuentes, y eso no se puede permitir. Nosotros ya nos tenemos que ir, evidentemente mañana los espero, mañana jueves con mucho más del Sonora Power aquí en Radio Sonora. En vía de mientras les dejo un saludo y nos vamos directo a Sonora Noticias.